Mi nombre es Natalia Fanduzzi, pertenezco al Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Nuestra América José Martí, radicado en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, Argentina, y participo en el coloquio internacional en el eje Miradas Martianas a la Sociedad y la Cultura de los Estados Unidos, con un trabajo titulado En este colosal teatro llegará a su fin el colosal problema, la cuestión social en la sociedad norteamericana de fines del siglo XIX. La frase del título proviene de una crónica redactada por José Martí durante su exilio en Nueva York el 12 de marzo de 1882, refiriéndose específicamente al impacto que los conflictos entre capital y trabajo producirían en Estados Unidos. La guerra social, que se percibe como inminente, está centrada sobre todo en la caracterización de la cuestión obrera, que es comprendida en los escritos martianos de manera integral, atendiendo a las particularidades de la sociedad y la cultura norteamericana de fines del siglo XIX. La cuestión social, como la definió el sociólogo Robert Castell sobre fines del siglo XX, constituía esta aporía fundamental en la cual cada sociedad experimentaba el enigma de su cohesión y trataba de conjurar el riesgo de su fractura. Y esto es percibido por Martí en sus crónicas periodísticas. Contemporáneamente a la denominada Segunda Revolución Industrial durante su exilio en Nueva York, José Martí recreó en sus crónicas la centralidad de lo social frente a lo económico y lo político en la sociedad norteamericana, describiendo las contradicciones del sistema capitalista más desarrollado del continente. La agudeza, la sutileza de su análisis expuesta en sus escritos periodísticos aborda un espectro muy amplio de temas, desde las principales demandas de los trabajadores, su repertorio de protesta y manifestaciones, la represión ejercida por los agentes de capital y el Estado y la conmoción social que estos hechos producían, hasta la necesidad de elaborar respuestas genuinas al conflicto social que dieran cuenta de las particularidades frente a lo acontecido en Europa. Y acá se ve específicamente el ojo martiano. La realidad norteamericana narrada en las crónicas periodísticas anticipaba lo que se vendría en los noveles y en vías de consolidación estados latinoamericanos donde efectivamente se publicaban estas crónicas de Martí, tanto en La Nación de Buenos Aires, La Opinión Nacional de Venezuela o el Partido Liberal de México. Sabemos que durante su exilio político en Estados Unidos entre 1880 y 1895, la labor periodística y ensayística se superpone, se imbrica, se enlaza con su militancia revolucionaria. Sus crónicas publicadas por el SEM han sido profusamente estudiadas desde diversas perspectivas lingüísticas, comunicacionales, temáticas. Pero en esta ponencia en particular me interesa enfocarme especialmente en el análisis temático que busca recortar el enfoque sociológico de José Martí sobre la cuestión obrera en tanto nodo, corazón de la cuestión social moderna en Estados Unidos. Esta cuestión social moderna que evidenció la tensión y el desbalance existente entre un orden jurídico que garantizaba los derechos a los ciudadanos de libertad de expresión y asociación y un orden económico y social que excluía a la mayoría de los trabajadores de los derechos mínimos para garantizar una subsistencia digna. Mientras, citando a Martí, en otras tierras se libran peleas de raza y batallas políticas, como sucedía contemporáneamente en su amada Cuba natal, todavía sometida a la dominación colonial española. En el país con mayor desarrollo capitalista del continente, la agudización de los conflictos entre capital y trabajo ya alertaba al resto de los estados de nuestra América que pugnaban por insertarse contemporáneamente en la división internacional del trabajo como productores de manufacturas e importadores productores de materias primas e importadores de manufacturas y bienes de capital. En una sociedad tan heterogénea como la norteamericana de fines del siglo XIX, signada por la inmigración masiva proveniente mayormente de Europa,
la consecución del mentado sueño americano del hacerse a sí mismo atravesaba todas las clases sociales. El individualismo, la búsqueda de éxito material que envilecía a unos y embrutecía a otros, según el propio Martí, formaba parte de una cultura compleja que debía hacer frente a sus propias contradicciones internas si pretendía convalidar ese progreso económico y espiritual. Cabe recordar que en el período de residencia de Martí en Nueva York se da una escalada del conflicto social. Entre 1881 y 1885 se registró una media anual de 500 huelgas que involucraron aproximadamente a 150.000 trabajadores, mientras que solamente en 1886 se contabilizan 1.400 huelgas que implicaron a más de medio millón de trabajadores. Y esto permite evidenciar la escalada cuantitativa del conflicto social precisamente en el periodo en que Martí residió en Nueva York, situación que obviamente no pasó inadvertida en su producción periodística. En el trabajo desarrollo también, aquí lo voy a mencionar solamente como tema, el análisis que Martí desarrolla del despliegue del capitalismo financiero y sus efectos sociales, que lo podemos ubicar ya desde mediados de la década del 80. En sus crónicas de 1884 1885 aparece detallado. Y vemos cómo en estas crónicas se devela el modo en que la industrialización y el extraordinario crecimiento demográfico revelaban sus propios límites en Estados Unidos al evidenciar el hecho de que la libertad del trabajo no garantizaba el acceso al trabajo. En este contexto de precarización laboral, de desocupación social, que alcanza una escala social, la protesta interpela a los diferentes agentes involucrados y motoriza la organización obrera. Las leyes de restricción de la inmigración, que es un tema que hemos trabajado en otras oportunidades con mi compañera María Eugenia Chedrese, intentan desde esta perspectiva vanamente subsanar esta situación, esta escalada de la protesta social. Finalmente, y atendiendo al tiempo que tenemos para la exposición, solo quiero destacar una cuestión central que aparece en los textos periodísticos, y es cómo la degradación moral y espiritual generada por el sistema económico vigente debía ser abordada, según Martí, de un modo integral, en pro de reproducir los principios de solidaridad e igualdad que garantizarían la unión y la paz social. El conflicto entre capital y trabajo, que amenazaba con fracturar precisamente la cohesión social y los valores republicanos, debían ser rescatados y revalorizados para que las demandas justas encontraran canales institucionales de expresión. Según Martí, en un país donde la libertad de expresión y de asociación estaba garantizada, no había lugar para el ejercicio de la violencia. De hecho, critica la metodología sangrienta de los anarquistas y de los socialistas, signándola como importada junto con viejos resentimientos que venían de la Europa monárquica y que en América debían ser reformulados. Martí instaba en sus escritos a los trabajadores organizados a desoír los cantos de sirenas de quienes anunciaban la llegada de la Revolución América e invitaba a crear nuevas mediaciones pacíficas y genuinas que respondieran a su realidad particular. Y esto está analizado desde las diferentes ópticas de los agentes involucrados, tanto obreros, capitalistas como el Estado mismo. Muchísimas gracias.